Vamos a mostrar, a ver, director, si esta vez acierto, los libros que acaban de sacar nuestros invitados. Beatriz Arlo, La audacia y el cálculo, Kirchner 2003-2010, está acá. ¿Sirve? Sí, sirvió. Editado por Sudamericana. Hay que leerlo, vale la pena. Y como bien nos decía Horacio González, antes fuera de cámara, hay algunos señalamientos sobre el show del periodismo y la política muy interesantes para quienes vivimos de esto. Y el de Horacio González, Kirchnerismo, una controversia cultural, editado por Coligüe. También hay que verlo, ¿eh? Porque la verdad que la mirada del kirchnerismo como fenómeno cultural, en un momento en que está todo tan en ebullición y parece solo una cuestión de política, de lucha de poder, de economía, de sindicalismo, de conflicto, verlo como, además, como lo que es profundamente un fenómeno cultural, parece que agrega una mirada bastante más interesante y menos habitual. Es una época, digo, hablábamos de la extraordinaria cantidad de literatura que se está haciendo y de ensayo que se está haciendo alrededor del kirchnerismo. Digo, alguno lo ha comparado con, no sé si el propio González, de algún modo, con el peronismo original, con la gestación de algo que puede dejar una huella en la sociedad argentina por muchos años. ¿Usted cómo lo ve? ¿Kirchnerismo o la literatura? No, el kirchnerismo que decía. El kirchnerismo no, yo creo que es una variante del peronismo, que va a depender su destino de lo que suceda en los próximos 4 años. Creo que el peronismo tuvo una terrible desgracia porque Perón llegó viejo al poder, después de 18 años de proscripción. En los 70. En los 70. Llegó viejo al poder, llegó cuando todas las biografías que leemos, etcétera, muestran a un hombre que ya no estaba en condiciones de gobernar, además lo que estaba, el volcán que era la Argentina en ese momento. Y por otra parte muere sin terminar de trabar una alianza que tenía idealmente en la cabeza el radicalismo, pero que no se... O sea, la muerte en ese sentido fue cruel con el peronismo, con ese gobierno peronista. La muerte de Kirchner fue, digamos, esas bendiciones que la historia deberá interpretar. Ahora, es difícil entender una muerte como una bendición. Sin duda, pero cuando muere Mazarino y Luis XIV se convierte en el Rey Sol, la muerte esa es una muerte que fue para el antiguo régimen de Francia una bendición. Es decir, nunca la muerte de un hombre es una bendición en términos personales, para su familia, para su esposa, para sus hijos, para sus amigos. Lo que quiero decir es que cuando lo veamos históricamente, el kirchnerismo estaba en una picada vertiginosa. Y esa muerte hace, por un lado, que se reflexione sobre la figura de Néstor, que yo creo que fue un político realmente interesante, y por otro lado, crea un efecto de emoción social fuerte, y en tercer lugar, hace una nueva imagen de la presidenta. Hace una nueva imagen de la presidenta, que son la que todo el mundo reconoce hoy, digamos. Horacio González, tomando algo de lo que decía Beatriz Arlo, a ver, ese ismo del peronismo, el peronismo ha tenido en su historia muchos ismos, ¿forma parte de eso o se construye una nueva identidad dentro del peronismo? Bueno, es una de las grandes discusiones de adentro del kirchnerismo, de la frontera del kirchnerismo y de todos los que participamos en este tan importante momento político del país. Hay muchos aspectos de continuidad y otros que no lo son. Yo creo que estos últimos son muy necesarios también, porque evidentemente una mera continuidad de la historia política tal como la vivimos en los 70 o en los 80 no sería adecuada. Por lo tanto, la plasticidad de este momento político se refiere precisamente a que el kirchnerismo es el nombre que le damos provisoriamente, como en todos los nombres, a un conjunto de transformaciones de la sociedad argentina que van a tender a convertirla en una sociedad mucho más democrática en todos los aspectos sociales, económicos, culturales, y eso tiene varias fuentes. La principal de ellas, inequívocamente, es la del peronismo, pero como el peronismo son también muchas otras fuentes, evidentemente es un momento de múltiple interrogación sobre todas las fuentes del peronismo, y yo creo que de una izquierda democrática que está de algún modo en las laterales de esto que está pasando, y que incluso no se define así. Quizás yo cometo cierto atrevimiento al definirla así, pero que sin duda tendrá que estar presente en configuraciones frentistas, digamos, que
se deberían ver. Eso que usted marca, digamos, esa franja del espectro político, ideológico, social, sería lo que a juicio suyo puede ir perfilando la nueva identidad de este ciclo peronista, digamos. Bueno, la forma en que usted lo dice, si ya está de algún modo compuesta la respuesta, la identidad de un ciclo peronista. No sé cómo se va a llamar, creo que bueno, vamos a decirlo de este lo modo. tengo que decir de alguna manera, pero está bien. Es que las maneras que buscábamos son parte del debate político y los nombres están abiertos. Eso es lo que hace interesante lo que está pasando. Sin duda la memoria peronista es la que llevan miles y miles de personas en este país y es una memoria que tiene el carácter de un cimiento general que está hoy extendido en todas las fuerzas política. Hoy lo encontramos a Sabatella también diciendo que tiene memorias peronistas en su agrupamiento. Y la idea de pata peronista tiene varias décadas en la Argentina. Todo grupo quiere tener una pata peronista. Visto esto, el peronismo es un gran equipamiento de memorias vivas en la sociedad argentina. Y al mismo tiempo hay un partido que se llama justicialista. Bueno, eso es un dilema de la sociedad argentina hoy, exigida de nuevas composiciones frentistas que incorporarían al Partido Justicialista, pero no con menos razón un conjunto de formaciones nuevas que están bullendo a la sociedad argentina, sin más aquellas que surgen de esta extraña paradoja de que la muerte de Kirchner, que tantos hemos lamentado en el plano personal, digamos, es como si hubiera desatado un territorio de preguntas que no dejan de ser angustiantes, porque es una muerte de promedio y que sin embargo abren compuertas de la historia también, ¿no? Hay a propósito de estas identidades agregadas, ¿no? En este momento en el conglomerado que se llama kirchnerismo, que llamamos kirchnerismo, hay un sector fuerte, ese es el sector que viene del peronismo, o del peronismo clásico, que se queja por la falta de pureza, de esta especie de ruptura y de la irrupción de otras identidades que se mezclan, diluyendo un poco la identidad peronista. Esto es por ahí, de algún modo... La falta de pureza y los votos que se van a pelear en la provincia de Buenos Aires. Digamos, la falta de pureza es la fórmula elevada. Sí. Los votos que se van a pelear entre Sabatella y Scioli y Massa, si todavía llega en carrera, son los votos que se van a pelear. Exacto. Pero yo quisiera retomar la cuestión peronista en un punto. Porque aquí también lo que estamos viendo, y lo acabamos de escuchar con de Mendiguren, es un viejo proyecto peronista que ha resurgido. Yo creo que Torcuato Di Tella debería estar muy contento en este momento. Él siempre apostó a que el peronismo se convirtiera en un partido laborista. Partido laborista, ¿qué quiere decir? Un partido que tiene una columna vertebral muy sólida en los sindicatos. A la presidenta puede no gustarle Moyano, puede preferir Martínez, como se dice algún comentarista hoy, etcétera. Pero lo que no puede hacer es prescindir de ese fortalecimiento del movimiento sindical hoy, que es no puede hacerlo, es decir, no es que no prescinde de hecho, sino que si se le ocurriera prescindir, se acabaría la paz social que tanto valora la presidenta. Lo que tiene que hacer más bien es darle un manual de instrucciones a los muchachos de los sindicatos para que no maten a un ferroviario tercerizado en una manifestación. Es decir, y hacer cumplir a fondo ese manual de instrucciones. Pero esa alianza con el sindicalismo está para quedarse. Y era muy notable la presencia en el acto de Moyano de Larroque, el de la Cámpora. Es decir, que se están hubo también presencia kirchnerista en el acto del domingo de Yasky en la CTA. Incluso una nota de adhesión de la propia presidenta, como tratando de poner un poquito de... Entonces ahí hay una alternativa que es muy interesante porque Moyano la formuló de la manera brutal que suele formularla, pero no poco inteligente, que es: nos ponemos de acuerdo sindicalistas y empresarios y después todo sale rápido y con fritas por el Parlamento. Que es un ideal que estaba presente en el primer peronismo. Que es lo que se llamó en un determinado momento el ideal corporativo, que no quiere decir necesariamente ni fascista ni ninguna otra cosa, sino más bien el idea de que el cuerpo de las decisiones, que las decisiones las tome un cuerpo que no sea el cuerpo político, sino el cuerpo de los actores sociales y los poderes fácticos. No necesariamente hay que unirlo a ninguna palabra condenada por la historia. Ese ideal